Bendiciones del Señor, muy buenas tardes, les saludo desde Colombia, Zarzal. En lo que las personas comienzan a conectarse, ya se están conectando, seas muy bendecido en el poderoso nombre de Jesús. Nuestro tema de hoy está súper edificante, es un tema que tiene que ver mucho con la formación de nosotros como hijos de Dios en este tiempo, vamos a llamarlo así, en este tiempo que tiene tanta dificultad, en este tiempo donde se carece muchas veces de una enseñanza firme del carácter de Dios. Podemos vernos como Absalón, como Amnón, como David, cualquiera de esos personajes que en un momento determinado cualquiera de nosotros los puede ¿cómo decirlo? Manifestar. Así que ya casi estamos comenzando. Puedes compartir. Este programa va, porque el Espíritu Santo me hablaba de una paternidad espiritual enferma, carente del carácter y la revelación de Dios. Este tiempo es un tiempo muy propicio para mucho engaño, para mucha manipulación, para muchas... Cuando hay desconocimiento del carácter de Dios y de su palabra, cualquier cosa es propicia. Cualquier cosa es propicia. Así que en lo que voy a comenzar como en 3 minutos más o menos. Ahora yo quiero preguntarte a ti. Escucha, porque quiero tu respuesta ahí. Bendiciones a todos los que ya se están conectando. Aprovecha ahora y comparte. ¿Tú entiendes que la paternidad espiritual en este tiempo es una paternidad sana o es una paternidad enferma? Bendiciones, Jenny. Vamos a entrar suavecito para ver cómo logramos este tema, manejarlo de una forma prudente. Aunque está bastante difícil el tema, porque va a tocar coyunturas, va a tocar comportamientos que no están acorde a lo de las Escrituras, y va a revelar corazones también. Quiero preguntarles a los que se están conectando ya mismo, ¿usted entiende que en este tiempo la paternidad en su mayoría es sana o es enfermiza? Estoy hablando de paternidad espiritual, estoy hablando de un liderazgo de David, estoy hablando del liderazgo de Absalón, estoy hablando de un hombre manipulador como Joab. Una de las peores, a mí me apasiona mirar las astucias de Joab. Joab es un general manipulador que le gustaba hacer las cosas a su manera y violentaba constantemente la palabra de Dios para él quedar bien. Amén. Estoy casi comenzando. Quiero preguntarle a usted que se acaba de conectar, ¿usted entiende que la paternidad de Dios en este tiempo es sana en su mayoría? ¿Sí o no? A ver, esa es la pregunta. Quiero ver ahí. Bendiciones, Chile. ¿Tú entiendes que acuérdate que este programa tiene como sentido edificar, educar, formar? No es un programa de 10 minutos. No te voy a dar una palabra profética. Voy a edificar tu entendimiento. Voy a trabajar con tu sistema de pensamiento. Voy a estar llevándote a las Escrituras a razonar y a pensar. A partir de ahora contestamos. Dime, yo quiero saber si tú entiendes que la paternidad de Dios en su mayoría, la paternidad espiritual en su mayoría es sana, sí o no. Quiero ver respuestas. Gracias a esas 300 y pico de personas que ya se están conectando. Señores, les bendigo muchísimo en el nombre de Jesús. Estamos en Zarzal, Colombia. La primera, Dani Verónica dice que no. Vamos a ver, quiero ver por lo menos 15 opiniones ahí. Escuche y opine. ¿Usted entiende que la paternidad espiritual en su mayoría es sana? Creo que en la mayoría enferma, aunque se dan los dos casos. Exacto, sana, perfecto. Mayra Tavares dice que no. Amber Suárez dice que no. Sarina Guillardo, para mí enferma, mucha piedra de tropiezo. Shalom, no, me gustó el shalom. Voy a hablar un día del shalom. ¿Cuánta gente diciendo shalom con un espíritu de enemistad en la boca? Eso es terrible, pero vamos a hablar de eso más adelante. Cristóbal, es difícil decir, pero ese tipo de paternidad espiritual de Dios
se debe interpretar a la luz de las Escrituras. La paternidad espiritual en este día es uno de los temas que más manipulación puede mover. Y más si el líder o la persona que le toca estar dándola no es una persona segura, no es una persona que sabe trabajar la ofensa bien, no es una persona que tiene la madurez y la revelación del carácter de Dios. Se puede volver algo totalmente de manipulación, enfermizo, narcisista y demás hierbas aromáticas. Comenzamos entonces en el día de hoy. Denme un segundito, aprovecha y comparte porque ya voy a comenzar. El tema de hoy pinta bastante fuerte porque va a estar tocando unos cuantos cimientos que se van a remover en esta tarde. Primera pregunta, voy a volver a repetirla. El programa de la semana pasada lo borré y analizando las preguntas entendí que era necesario detenerme un poquito más y enseñar al pueblo del Señor, porque muchos bebés en Cristo, muchos adolescentes en Cristo vienen a la congregación y a veces se les tilda de Absalón, porque no saben muchas veces entender lo que es el concepto. Así que vamos a trabajar ya con las preguntas. Primera pregunta: ¿de dónde proviene la idea del espíritu de Absalón? ¿Existe realmente ese espíritu o es una falsa doctrina? Mire, no es una doctrina. Usted no va a encontrar en la Biblia ninguna doctrina de Absalón. Y mientras yo meditaba en esto, decía, es que a falta de poder invento. Nosotros somos muy místicos. Las cosas místicas a la gente le llama la atención porque aparenta espiritual, porque aparenta sobrenatural. Pero los místicos traen muchos problemas. Hay un pasaje bíblico que yo quiero compartirte y está en Efesios 4, desde el verso 23. Lo que sí existe es una mentalidad, un sistema de pensamiento acorde a la conducta de Absalón. Voy a estar utilizando la palabra conducta, comportamiento, porque a la iglesia de Dios le gusta mucho decir eso es demoníaco cuando son conductas humanas, cuando son formas de pensar humano, cuando son acciones humanas. Entonces es más fácil atribuirle al diablo una acción que yo soy responsable y decir esto es responsabilidad mía. Entonces no hay tal espíritu de Absalón. Ahora, en Efesios 4:22 nos habla de ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Por lo tanto, cuando tú observas ese pasaje bíblico utilizando la palabra griega para espíritu como neuma, te das cuenta que sí está haciendo alusión a lo que habla de vida, lo que le da vida al pensamiento, lo que le da vida a la mente. La mente contiene pensamientos, argumentos, razonamiento y un sistema de acciones o de procesos que te llevan a ti a que te llevan a pensar, te llevan a razonar, te llevan a tomar conclusiones, te llevan a tomar decisiones, pero eso opera en la mente. No existe un demonio de Absalón, no existe eso. Cuando usted ve que a alguien le está reprendiendo un espíritu de Absalón, están perdiendo su tiempo, porque esas son conductas que salen a la luz a causa de una herida. Por eso a las personas a las que se le ha reprendido el espíritu de Absalón y no se le ha trabajado su sistema de pensamiento ni su conducta, constantemente hacen las mismas acciones. Porque como no es asunto de demonios, sino es asunto de conductual, entonces no estamos siendo estratégicos para lidiar con el problema. Primera pregunta contestada: no existe bíblicamente un espíritu de Absalón. Existe una mentalidad de Absalón. Hay un pasaje bíblico que me llamó la atención mientras yo estudiaba esto y está en 1 Corintios del 4 al 16, a donde el apóstol Pablo dice: así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo. Quiero que escuches. Y administradores de las misericordias de Dios. Ahora bien, se requiere. Aquí es que está el problema. Porque mucha gente está inventándose a raíz de los tiempos muchas aparentes doctrinas que no tienen afinidad en la Biblia. Pero como hay tanta carencia de entendimiento, a la persona le conviene. ¿Por qué? Porque se hace de nombre, porque muchas veces sus terminologías pueden convencer a cualquiera, como le dijeron al apóstol Pablo: casi me estás convenciendo con la forma de hablar. Entonces, como no hay ese conocimiento, las personas pueden tener la tendencia a pensar de que sí. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice Pablo, no soy justificado por eso. Así que no juzguéis, aquí que va, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Fíjate que el temita de
el espíritu de Absalón se vincula a las tinieblas. Se vincula a una operación satánica y esto tiene una razón de ser. Satanás le gusta que ignoremos sus maquinaciones. Mientras más yo le atribuyo al diablo una operación, menos responsable me hago de mis conductas. Mientras más le dices que es el diablo que tiene la culpa o que son los demonios, menos la persona va a tener que autorreflexionar, que trabajar su comportamiento, que trabajar sus intenciones de corazón. Entonces es más fácil así. Es más fácil decir que es el diablo que decir que eres tú, ¿verdad? Es mucho más fácil eso. Entonces no hay espíritu de Absalón. Olvídese de eso. No hay espíritu. Hay conducta, comportamiento con similitudes. ¿A quién? Al hijo de David. Segunda pregunta. ¿Cómo planteamos o juzgamos las acciones de Absalón desde su punto de vista? Hermano de la víctima. ¿Tuvo él razón al querer hacer justicia por su hermana? Estaba amparado por la ley. Fíjate lo que le pasaba a Absalón. Absalón tenía una demanda sobre el rey David, de que el rey David iba a hacer lo que la ley determinaba. La ley determinaba en ese entonces que se le llamara y hasta muerte se le diera. En algunos casos no se le daba muerte, se desterraba, y en otros tenía que pagar el agravio. Tenía que casarse, tenía que hacerse responsable de restituir a la mujer que agravió. Entonces, ¿qué le pasaba a Absalón? Absalón tenía una demanda de un rey que no actuó conforme a lo que debió actuar. ¿Usted sabe por qué? Porque Absalón, David tenía un vínculo o tenía ¿cómo decirlo? Una alianza con su hijito mayor que se llamaba Amnón. Y es aquí donde muchos Absalones nacen, cuando muchas veces nosotros, como guías espirituales, como líderes espirituales, hacemos alianza con las personas que aparentemente tienen autoridad. ¿Por qué? Por conveniencia. Amnón era el primer hijo de David, le correspondía un trato especial como el primogénito del rey, le correspondía gracia y favor como el primogénito del rey. Entonces, ¿qué sucede ahí? Absalón esperaba que David iba a actuar correctamente, que David iba a hacer lo que tenía que hacer. Se equivocó, porque Absalón no conocía el corazón en ese momento del rey David. Entonces, ¿qué yo te puedo recomendar? ¿Cómo plantearnos qué hacer cuando estamos viendo a un rey que no hace lo que debe hacer en un momento determinado? Recuérdate que no necesariamente esa persona va a hacer lo que debe hacer. No siempre se actúa como se debe, y ante esas acciones tú debes de cuidarte y tú debes de saber qué vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú puedes controlar es lo que sale de ti. Lo que otro hace, tú no lo puedes controlar, tú no lo puedes manejar, pero tienes que cuidarte de cómo reaccionas y actúas. Absalón tenía una demanda. Hoy día los Absalones tienen demanda de los reinos. ¿A qué me refiero? Hay muchos Absalones en la iglesia que tienen una demanda de sus pastores, de sus líderes. Entienden que el líder debe actuar de tal o cual manera, entienden que debe de comportarse de tal o cual manera, y cuando no lo hacen, automáticamente comienza el corazón herido a funcionar y a hacer su trabajo. Recuérdese que el corazón primero es engañoso y es el que produce sentimientos, tanto buenos como malos. Entonces, cuídese de la demanda. No ponga una demanda que vaya por encima de lo que usted debe hacer. Si usted le pone una demanda a un líder, a un pastor, a una persona que la está dirigiendo espiritualmente y no hace lo que debe de hacer, usted tiene que estar preparado para saber cómo debe actuar, para saber qué debe hacer, para que usted no sea probado y hallado falto ante la presencia del Señor. Deme un segundito, que aquí, Señor, en Colombia está un calor tremendo. Hermosa, ¿tú me pones eso para acá? Esto es un calor insoportable. Aprovecha y comparte. Entonces, ¿cuál es el problema de los Absalones? Que tienen una demanda constante de un liderazgo que todavía ante Dios no está maduro en todas las áreas. Se está caminando hacia una madurez,
pero no ha llegado a una madurez plena para saber muchas veces cómo lidiar con ciertas situaciones. Entonces, tú no puedes dejarte arropar por un liderazgo como el tipo de liderazgo de David, que careció de hacer lo correcto en un momento totalmente crítico para un hijo llamado Absalón. No he escuchado ese espíritu, mi amor. Sigo. Tercera pregunta. ¿De qué otra manera podía Absalón hacerle justicia a Tamar? Fíjate, a Absalón no le tocaba hacer justicia. Cuando el Absalón se levanta a hacer justicia, va a hacer justicia en base a un corazón herido, en base a un corazón enfermo. Absalón debió entender lo que era la soberanía de Dios, y si debió hacer algo, debió apelarlo de la manera correcta. Para eso en Israel, acuérdate que esta historia se escribe en el momento donde la Torá era la ley. La ley decía que había que hacerse cuando habían pecados sexuales, cuando habían pecados de violación. Y lo primero que había que hacerse era hacer justicia. Pero la justicia no se establece desde un corazón herido. La justicia, un corazón herido no la puede establecer. Eso es mentira. Porque la justicia se establece para buscar la verdad, no para buscar la conveniencia propia, ni para tampoco buscar que al culpable se le dé. La justicia trata de ir hasta encontrar la verdad. Y recuérdese que la verdad muchas veces no es revelada al hombre de manera fácil. Por eso es que la justicia le corresponde al Señor. Pero mucha gente en este tiempo se sienten tan sabios que ellos pueden hacer justicia, y no muchas veces se evalúan qué tal está su corazón para establecer la justicia. Por eso Absalón no podía hacer justicia. ¿Qué tenía que haber hecho Absalón? Fácil. Absalón era un hombre meticuloso. Absalón era muy callado. Tenle miedo a las personas que cuando le pasa algo están en silencio. Tenle miedo a las personas que no saben manejar su dolor de manera hablada. El Absalón, cuando se dio cuenta de lo que le pasó a Amar, lo primero que hace es que le da una orden a Tamar y le dice a silencio. Los Absalones guardan en su corazón y manda que se callen. No son personas de dar la cara. Por eso los Absalones se forman, porque ellos dejan que la herida sea lo que definan sus acciones y no el parámetro de la palabra de Dios. Por eso usted ve gente que usted le pregunta, ¿están heridos? Y tú le preguntas, ¿te pasa algo? ¿Te hice algo? No, todo está bien. Todo está bien. Porque no saben lidiar con el líder. Absalón primero no tenía una clara paternidad de hijo. Él era siervo del rey, pero no se veía como hijo del rey. Porque en una parte de las escrituras tú ves que Absalón le dice al rey, cuando va a convidar a los hermanos para que su plan se dé, él le dice a David, tu siervo Absalón. Y David le responde, hijo mío. Entonces Absalón tiene una mentalidad de siervo en la casa del Señor, y eso es muy peligroso. ¿Usted sabe por qué? Porque hay mucha gente que quiere beneficiarse de la casa del Señor. Hay mucha gente que quiere posición en la casa de Dios, pero no por paternidad ni ser hijos, sino para ellos hacer lo que su corazón les dice. Ahí es donde los Absalones se van formando, cuando ellos no ven las intenciones de su corazón. Si tú estás en una congregación, pregúntate, ¿yo me siento ser hijo de esta casa? ¿Actúo como un hijo o estoy siempre mirando los problemas, los defectos de arriba, las demandas que tengo de ellos, pero lo guardo en mi corazón para yo utilizarlo cuando a mí me convenga? Hay que tener mucho cuidado con esto. Absalón no podía hacer justicia, no le era correspondido a él. Como a nosotros no nos corresponde hacer justicia, a nosotros nos corresponde entender la soberanía de Dios y dejar que sea Dios que la haga, no nosotros mismos. Pregunta número 4. Voy rápido porque aunque son 7 preguntas, son sumamente interesantes las preguntas que me hicieron. 4. ¿Hasta dónde? Anote aquí. Respire, espérese, déjeme darle un espacio para que respire. Aquí dice, ¿hasta dónde los líderes son responsables por la formación de lo que ellos denominan Absalones? Son totalmente responsables. ¿Usted sabe por qué? Porque si David había tratado a su hijo como debió tratarlo y hizo o hubiese hecho lo que tenía que hacer, si lo hubiese formado más que como un siervo, como un hijo, es probable que Absalón quizás no hubiese hecho eso.
Entonces, ¿qué nos pasa? Si David hubiese actuado a tiempo, y aquí es donde muchas veces el Absalón sale, cuando la negligencia es parte de nosotros, y yo creo que a todos nos ha pasado, yo creo que todos hemos cometido esa falta en algún momento determinado. David no corrigió a tiempo. David no le hizo saber a Absalón que realmente él estaba dolido con lo que le había pasado a Absalón. Recordemos que Tamar era hermana de Absalón y Absalón amaba a Tamar con locura. Entonces, cuando usted observa cómo Absalón se comportó, usted no ve que David fue donde Absalón a hablarle y a decirle: hijo, yo sé lo que pasó, me duele, vamos a trabajarlo, vamos a hacer algo. No, David se enoja. Y aquí es donde nosotros, como guías espirituales, como pastores, como apóstoles, como maestros, como profetas, como cualquiera, necesitamos entender que el enojo no necesariamente resuelve los problemas. Somos fácil para enojarnos, pero somos pocos para poder enfrentar la situación a la luz de las Escrituras. David no se sentó con Absalón, ni tampoco con Amnón. O sea, él no hizo un trabajo de restaurar, de restituir, porque David pudo haber hecho lo siguiente. David pudo haberle dicho a su hijo mayor, al mayorcito, decirle: tú te vas a casar con ella, aquí el rey soy yo. Tú te casas, tú haces lo que tienes que hacer, tú restituyes. ¿Sabes por qué hay tanto Absalón? Porque no queremos restituir al que está herido. ¿Sabes por qué hay tantos Absalones que se van, que salen corriendo, que no quieren nada con el pastorado, con el liderazgo, con nadie? Porque no se les restituye, no se les sabe restituir. Porque para restituir hay que aprender a ser humilde. Y David tenía un espíritu de culpa. ¿Por qué? Porque cuando se le llamó y se le dijo lo que estaba pasando, no hizo nada. Se enojó. Y hay mucha gente que se enoja pero no hace nada. Entonces tú no quieres convertirte en un Absalón. Deja de enojarte. O sea, no te enojes. ¿Cómo decirlo? Si te vas a enojar, tienes que entender que el enojo no es la acción final de tus actuaciones. El enojo es la emoción rápida por el dolor a la agresión, pero no es el enojo el que resuelve los problemas. Y tenemos mucha gente como Absalón en las iglesias, llena de enojo silente, calladito, están molestos y no lidian su enojo en su corazón. Lo mismo le pasa al líder tipo David. Se enoja con aquellos, pero no acciona, no hace lo que tiene que hacer, porque es más fácil decir que Absalón es un espíritu, echarle la culpa a Absalón, que decir como líder: yo lo hice mal. Para uno lidiar con Absalón, uno tiene que tener un manto de humildad genuino. Absalón, David, se enojó, pero no hizo nada cuando se le quitó el enojo. Se hizo, como dicen en muchos lugares, el desentendido. ¿Y acaso nosotros vamos a creer que el hacernos el desentendido va a librar a la persona del enojo que tiene, del dolor que tiene? Entonces no estamos viendo este asunto desde la perspectiva de Dios. No estamos viendo el dolor de una Tamar. No estamos viendo el dolor de un Absalón, pero queremos ver como protagonista a David y decir que como hay un espíritu de Absalón, David está libre de su culpa. No, David fue responsable. ¿Por qué? Porque no hizo lo que debió hacer en el momento que debió hacerlo. Entonces a nosotros el liderazgo nos cuesta reconocer las faltas. Ahí está la diferencia. ¿Por qué David era lo que era? Porque David reconocía cuando entendía. Si no entendía, no reconocía. Pero si entendía, lo reconocía. Entonces en este tiempo, un líder reconocer: yo me equivoqué, yo no actué como tuve que actuar, yo no lo hice en el tiempo que lo tuve que hacer, cuesta. Pero para Absalón hay una noticia: Absalón no es el justiciero de Dios, no lo es. Y si David no entendió cómo actuar en el momento, Absalón debió descansar en la soberanía de Dios para él hacer lo correcto, pero dejó que el corazón se le llenara de resentimiento, se le llenara de enojo. Y por 2 años, ¿qué hizo? Simple. Por 2 años planeó todo lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué le pasó a Absalón? En vez de lidiar la herida, la dejó ahí.
Y día por día los pensamientos de venganza lo consumieron a él, porque la gracia estaba con David, aún se había equivocado. ¿Sabes por qué? Porque David reconocía, pero Absalón escondía. Característica 1A de Absalón: esconde el dolor. No lo lidia como debe de lidiarlo. No lo maneja como debe de lidiarlo. ¿Por qué razón? Porque le gusta razonar. Le gusta hacer las cosas desde su razonamiento y no desde la Biblia. No desde lo que la palabra de Dios establece. Amén. Entonces los líderes muchas veces son responsables de los Absalones. Absalón tenía dos líderes específicos. Uno era David y otro era Joab. David tenía un problema de negligencia, pero Joab era un manipulador. Y hay mucha gente que le gusta hablar de Joab, porque Joab obviamente era un sanguinario, peleaba las guerras de David. Joab era más leal a su puesto de general que realmente al rey David. Él era más leal a su renombre de general del ejército de David que realmente a los principios del rey. Porque si Joab hubiese sido leal a los principios del rey David, no mata ni a Saúl, no mata a Absalón, no produce algunas batallas en la forma en que lo hizo. Entonces, a esa gente que le gusta mucho a Joab, porque claro, Joab lo que defiende es su posición, aunque tenga que matar a quien mate. Y si a él lo que le toca es que defender al rey, a muchos de nosotros nos gustaría tener un Joab que no le importen los principios nuestros para ellos matar a quien tengan que matar o hacer lo que tengan que hacer. Entonces así no funciona, porque a la corta o a la larga esto es de Dios. El reino de Dios es lo que se establece en este asunto. Amén. Bendiciones a los que se están conectando. Voy para allá. Ahí voy la próxima pregunta. ¿Es querer justicia sinónimo de rebelarse contra la autoridad impuesta por Dios? No, pero querer justicia o querer hacer justicia desde un corazón herido te va a producir rebelión. Por eso es que Dios no te permite a ti ser quien haga justicia. Porque en medio de la herida, en medio del dolor, en medio de lo que tú tienes dentro, tú no vas a ser capaz de establecer justicia a la manera de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: no juzguen las cosas antes que Cristo sea manifestado. Pero como tenemos tantas personas con problemas de autoestima, andan sintiéndose que son los que tienen que hacer justicia. Les gusta muchas veces demandar una justicia. Muchas veces estas personas son crueles internamente. Muchas veces son personas que tienen una falta de amor, tienen una sed de venganza. ¿Por qué? Porque han sido tan heridos que ellos encuentran restitución en la venganza. Y Dios no opera así. Dios no opera así. El carácter de Dios no opera de esa manera. Entonces, ¿por qué no es a los Absalones que le toca hacer justicia? A los Absalones les toca estudiar la soberanía de Dios. A los Absalones, a los que están heridos como Absalón, le toca ir a estudiar, encerrarse con Dios y decirle: quítame este rencor, quítame este resentimiento, quítame esta demanda que tengo de este rey que no sabe qué hacer en un momento determinado. Eso le toca a Absalón. Pero a Absalón, como es un malcriado, porque esa es la característica de raíz de Absalón. Absalón es tremendo malcriado. Lo primero es que el rey no lo corregía. Entonces, ¿cómo formamos a Absalones? Cuando no lo corregimos. Y déjeme decirle, yo he tenido que vivir la experiencia. Porque a veces tú quieres consentir, a veces tú quieres añoñar, a veces tú quieres dar oportunidad, a veces tú quieres que se tome el tiempo, pero mírame, hay momentos donde si no se corrige, el Absalón te va a matar a ti mismo. Porque cuando el Absalón está lleno de dolor, a él no le importan los principios. Si tiene que hablar de ti con alguien, va a hablar de ti. Si tiene que desacreditarte, si tiene que tirar tu reputación por el suelo, si tiene que golpear tu manto, lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque está herido. Y el herido lo único que bota por la boca es puro veneno. Veneno. Seguimos. ¿Cuáles son las características de Absalón? Esto sí que es interesante. Característica. Alguien que me ponga por ahí. Segunda de Samuel 13:20. Rapidito. Dice esa cita que Absalón le dijo a Tamar: calla ahora.
calla ahora. Absalón, característica 1A, le gusta oír al que está herido, pero no quiere hacer nada a la luz de las escrituras. Absalón tiene siempre oídos para estar oyendo a los que están heridos, a los que tienen dolor, a los que le pasó algo terrible en la iglesia, a los que lo violentaron, a los que lo violaron, a los que no le hicieron derecho, a los que no lo trataron bien. Absalón siempre tiene un oído para escuchar. Primero tiene oído para escuchar y la casa está abierta para decirle: ven y quédate aquí. La Biblia dice que le dijo a Tamar: haz silencio, no digas nada y quédate aquí. Los Absalones les gusta estar conviviendo con el que está herido para oír constantemente el dolor, para constantemente estar oyendo la ofensa, y eso lo alimenta. Porque no hace nada con eso, no lo enfrenta, no lo trabaja como tiene que hacerlo. Absalón no fue a donde un sacerdote, ahí habían sacerdotes que podían resolver. No, entró a Tamar a su casa, la dejó tranquilita ahí, pero día por día la escuchaba. ¿No se parece eso tan común hoy cuando hay gente herida en la iglesia que le prestan los oídos para estar escuchando el dolor? Ven, dame el oído de qué fue lo que te hicieron, cómo te hirieron, cómo te dañaron, cómo te golpearon. Y ahí esa sed de Absalón de hacer venganza, de él ahí es que crece. Él duró 2 años escuchando el dolor de Tamar. Y así hay mucha gente hoy día escuchando y haciendo alianza con gente herida en vez de mandar al que está herido a ser sanado. Porque a ellos no les interesan sanar a los heridos. A ellos les interesan llorar con el dolor del herido, que es diferente. Hay médicos, escucha, hay médicos. Y ojo aquí, con ciertos, ¿cómo lo voy a decir? Hay gente que por estar buscando alianzas emocionales con otro, su posición cambia de ser gente que van a restaurar para volverse simplemente Absalones, que oyen al que está herido y se confabulan emocionalmente diciendo: es verdad, tú tienes razón, es verdad, yo te entiendo, es verdad, es así como tú dices, porque sus principios no son tan fuertes para decir: espérate, así no es que vamos a resolver la herida de tu corazón. Así no es que vamos a sanar tu herida, porque les falta valor. ¿Y sabes por qué les falta valor? Porque muy en el fondo buscan tanta aprobación que no saben ser honestos ni leales a la palabra de Dios, sino a la relación que tienen con el herido y con el que va a hacer venganza. Porque ¿qué es lo que le pasa a Absalón? Absalón se siente que es el que va a sanar, que es el que va a libertar a Tamar, que es el que va a hacer lo que se tiene que hacer. Yo le digo a usted que este tema estaba duro, Aproveche y comparte y dele puff para que edifiquemos al hermoso pueblo del Señor hoy martes. Primera característica: le gusta el silencio. No es transparente, no dice lo que piensa, pero lo maquina. Tiene un pacto de silencio, se calla. Ojo contigo, cuando estás herido, si para ti el silencio es más importante, te vas a volver un Absalón tarde o temprano. Te vas a volver alguien que corta mantos, te vas a volver alguien que va a herir a la persona que está colocada por Dios como autoridad sobre ti. Segunda característica: no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque aborrecía porque había forzado a su hermana Tamar. No le digo nada ni malo ni bueno. Esas son esa gente que dicen: yo no digo nada. Yo no digo nada, yo solamente miro. Uy, Dios mío, cuánta gente mirando con corazón de Absalón. Yo no digo nada, yo solamente observo. Ahí se forman los Absalones. Esas son las características mentales de alguien que se está formando como un Absalón. No confronta desde la perspectiva de Dios las cosas, sino que mira, calla. Sentimientos, aborrece. Entonces el Absalón sabe lo que tiene por dentro, sabe si el odio lo consume, sabe si el rencor lo consume, sabe si el deseo de venganza lo consume. Por eso es tan importante que usted evalúe lo que sale de usted cuando usted ha sido herido, o cuando alguien, lo que me está diciendo el Señor, me dice: enfócate. O cuando alguien a quien tú amas ha sido herido, porque ese fue el problema de Absalón, que a quien hirieron fue a alguien que él amó. Él fue más leal
humanamente al amor que le tenía Tamar, que a lo que la Biblia establecía o a la ley de la Torah establecía que él debía de hacer. Seguimos con las características. Convida a los hijos del rey. A Absalón, a esa mentalidad le gusta planear. ¿Pero con quién planea? Con la gente que tiene autoridad. Con la gente que está en el liderazgo. ¿Para qué? Para provocar más adelante su acción. Porque Absalón sabía lo que estaba haciendo. Él estaba provocando una serie de situaciones para cuando llegara el tiempo. ¿Qué dijo Absalón? Amnón es el primer hijo de David. Yo soy su siervo. A él le corresponde el reino. Déjame yo aprovecharme para yo tomar el reino. Eso fue lo que hizo Absalón más adelante. Por eso que hizo, convida. Tiene ese espíritu de siempre estar buscando tener comunión con lo que tiene autoridad. ¿Para qué? Para él hacer su jugada. Para él dar el golpe de gracia. Porque ¿qué fue lo que hizo Amnón? ¿Qué fue lo que hizo Absalón? Fue a matar al que era el primogénito del rey. Ahora me pregunto yo, ¿realmente el problema de él era por Tamar o era porque él quería el reino? No sé, eso soy yo aquí pensando, que pienso mucho. Pregunta número 7. Alexander dice, pastora, creo que tengo Absalón, pero un poquito nada más. Límpiate, Alexander, límpiate, santifícate. Dice la Biblia, el que es santo que se santifique todavía. Esta enseñanza es para revelar nuestro propio corazón. Es para eso, para trabajar con nuestro corazón, no con el de al lado. Porque a mucha gente le encanta que le prediquen al vecino de al lado. A mí me encanta predicarte a ti. Pregunta 7. ¿Cuál es la diferencia entre sed de justicia y sed de venganza? Vindicación versus venganza. El que tiene sed de justicia, lo que esté buscando es que la palabra de Dios se cumpla. Si Absalón hubiese tenido sed de justicia, él va donde el rey David le dice, cumple la Torá. Cumple la Torá. Aunque sea tu hijo, haz lo que dice la Torá. Haz que él restituya a Tamar. Haz que él se case con Tamar. Haz que él le devuelva la honra. Pero Absalón no tenía sed de justicia. No, él quería venganza. Porque la venganza es algo morboso que le da placer y plenitud al alma humana carnal. Y esa la tenemos todo. Entonces a todos nosotros en un momento determinado tenemos una morbosidad de corazón que cuando alguien nos hiere queremos que le vaya mal o queremos vengarnos. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Ahí acaba de entrar Adriana. Adriana, ¿dónde está esa pregunta que no la tengo acá? Adriana dice, ¿cómo se restauran las tamares de las congregaciones o las víctimas de los amones a la luz de las escrituras? Haciendo lo que la Biblia dice. A muchas personas solamente se les restaura diciendo, perdónanos, pero no se les restituye. Entonces nosotros tenemos una dificultad en lo que es entender lo que es la restitución. Yo apenas la estoy entendiendo en este momento y tengo 26 años de cristiana. No voy a tocar el tema de la restitución porque no la comprendo todavía. No la entiendo a profundidad para yo poder hablarla con autoridad, porque la autoridad aquí está basada en qué tanto tú vives, entiendes y comprendes lo que tú hablas. Amén. Entonces, la vindicación busca, ¿qué busca la vindicación? A ver, es defender en favor de alguien que se le ha acusado, a alguien que se le ha calumniado o a alguien que se le ha dañado. Ese debe ser el concepto correcto. Pero la vindicación no debe darla el que está agredido ni al que se agredió. La vindicación debe de venir de la figura de autoridad. La vindicación debió venir de David. Como no vino, estamos viendo el efecto dominó que pasó. La vindicación debió venir del sacerdocio, porque eso fue notorio. El reino estaba loco en ese momento. Eso fue notorio a todo el reino. Y no vemos que ni el sacerdocio, ni lo profético, ni el rey hicieron nada. Todos se hicieron de la vista gorda. Créase usted que el corazón herido va a dejar de hacer lo que él produce porque alguien se haga el de la vista gorda o porque alguien diga no, vamos a dejárselo a Dios. Hay mucha gente dejándole a Dios cosas que le corresponde a ellos hacer.
Y es ahí donde tenemos los conflictos, ahí es donde están las situaciones conflictivas entre un hermano y otro, porque aquí estamos hablando de un problema de familia. Aquí no estamos hablando de el general del ejército, estamos hablando de tres hijitos de David, mira, de dos hijos de David y de una. Ese problema se llama incesto. Había un hijo de David que se había enamorado de una hermana, relación incestuosa. Entonces, pregunta 8. Me dijeron por detrás, o sea, por mensaje, que tocara la mayor cantidad de preguntas que podía, porque hay mucha gente que quiere saber. Vamos a ver qué tanto tiempo me da este programa. ¿Cómo se restauran las Tamares? Ya dijimos esa. ¿Por qué tantos líderes fallan en identificar a Amnones y son rápidos en condenar a Absalón? ¿Por qué fallamos en identificar a Amnón? Pienso en lo siguiente. Porque el corazón me tiembla. Amnón era el primer hijo de David. Entonces muchas veces los hijos espirituales que están en autoridad actúan mal, violentan principios y hieren. Violan, toman lo que no le corresponde. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo espiritualmente lo que eso significa? Porque ahí se hablaba de una violación sexual. Pero usted sabe cuántas personas, porque se sienten con autoridad, violentan a las Tamares de las iglesias. ¿Qué representa Tamar? Una virgen, una inocente, una que no sabía defenderse, porque Tamar podía andar vestida en la ciudad, y como la Biblia dice en el Salmo creo que 84, que en la ciudad de Israel o de Jerusalén las doncellas podían andar de manera libre. Tamar tenía una vestimenta que anunciaba virginidad. No se suponía que el hijo del rey le estuviera mirando de esa manera. Entonces los Amnones de este tiempo son personas que están bajo la autoridad de la iglesia, y que miran con intención incorrecta a las vírgenes. Y cuando hablo de vírgenes, hablo de inocencia. Hablo de inocencia. Hablo de personas que no se saben defender. De hecho, en Israel había una ley que le decía a los hombres que no podían estar en una habitación cerrada con un hombre o con una mujer si era soltero. O sea que también David violentó ese principio cuando Amnón hizo su escenario y dijo: tráeme a Tamar porque yo estoy enfermo. O sea, si analizas el carácter de Amnón, un líder espiritual representado, era astuto, era mentiroso. El Amnón representa ese que está en posición espiritual, pero porque es hijo, ¿sabe? Porque lo pusieron, pero sus principios no son acorde a la función eclesiástica que debe de hacer. Es alguien que se mueve con un corazón astuto como el de la serpiente y logra sus objetivos con los Joabes que tienen al lado. Pregunta 10. ¿Quiénes representan a Jonadab en nuestras congregaciones? ¿Quién era ese señor? Ese señor era el amiguito ¿de quién? Del hijo del rey. Repita conmigo: alianzas. Cuando las personas espirituales o las personas que deben ser espirituales no tienen conciencia de lo que significa el servicio a Dios, utilizan la astucia como arma para ellos lograr sus objetivos. Por eso es que en este tiempo Dios necesita sanar el liderazgo, si se le va a llamar de una manera. No es nombre que yo llamo, pero el que está oficiando desde la casa espiritual debe ser un poquito más serio y entender que su astucia para lograr sus propios objetivos no deben ser usados en la casa del Señor. No deben ser utilizados, y Dios aborrece la hipocresía, por eso la expone. Los Jonadab son los hipócritas astutos que por debajo de la mesa se presentan espirituales, pero tienen una astucia totalmente humana para ellos hacer lo que quieren. Así que ya usted sabe, ¿quiénes representan los Joab? Los que están al lado de la gente de autoridad, pero que son astutos.
que sus pensamientos no son puros, que sus intenciones no son puras, sino que simplemente están utilizando una plataforma para ellos hacer lo que quieren hacer. 11. David anhelaba traer de vuelta a su hijo Absalón, pero nunca accionó. Perdón. Recuérdense que estoy en Colombia, no estoy en el estudio mío, ni tampoco estoy en mi carro. Amén. Así que vamos a ver cómo esto se detiene por acá. Espérese. Seguimos. David anhelaba traer de vuelta a David. Alexander, eso no es así. David no anhelaba traer de vuelta a David, a Absalón. Fíjate, David llora cuando muere el hijo. Llora por Absalón, pero no hace nada para traerlo de vuelta. Duró 3 años alejado. Y es en ese periodo donde la manipulación de Joab aparece. Porque aunque le dolía, en el fondo no tenía el valor para decir, ¿sabe qué? Vamos a trabajar esto como hay que trabajarlo. El punto no es tener a mi hijo lejos. El punto es traerlo, enfrentar el problema y tratar de resolverlo. David no tenía esa actitud. Absalón estaba lejos y duró 3 años. Y es Joab quien planifica bajo engaño traer a Absalón de vuelta. ¿Por qué? Porque Joab quería ganarse la gracia aparentemente ante el rey, pero a Joab no le interesaba restaurar a Absalón en el reino. ¿Usted sabe lo que pasa con la gente hoy día? Con mucha gente que habla de restauración, pero que no le interesa restaurar a los Absalones. A ellos le interesa manipular, le interesa gobernar y le interesa hacer las cosas a su manera. Ese es el liderazgo de Joab. Ese es el tipo de liderazgo de Joab. A Joab le gustaba hacer eso. Por eso es que cuando Joab va y busca a David, a Absalón, lo trae, pero no lo trae a Jerusalén. No lo entra a la cámara del rey para que el hijo y el papá se abracen, para que se perdonen, para que de verdad trabajen con él, para que de verdad se quede todo perdonado, sanado. No, eso no fue lo que hizo. ¿Usted sabe lo que hizo? Lo trajo de cerca. Era como golpear a Absalón, decirle, está cerca, pero no puedes ver al rey. O sea, la intención de su corazón no era restaurar, era quedar bien ante el rey. Era, ¿cómo decirlo? Era mantener su posición de gerente del reino intacta. A él no le interesaba restaurar. Los Joab hoy día no son gente que le interesa restaurar genuinamente las relaciones de paternidad que se rompen. A los Joab les gusta simplemente hacer una función, porque esta función les hace quedar bien ante los ojos de los hombres. Se habla bien de ellos. ¿Usted no ve que hay gente que dice que Joab era leal? Joab era leal a él. Joab era leal a una posición, pero no fue leal al rey. Peleó las guerras. Vaya y busque a los valientes de David, a ver si David llama a Joab. Si mal no recuerdo, yo no creo que Joab estuvo entre los valientes de David. Seguimos. Es huir. ¿Cómo podemos lidiar con un líder que es negligente espiritualmente? Te voy a decir cómo, desde la soberanía de Dios. Tú no lo vas a cambiar. Dios fue que lo puso ahí. Dios fue el que estableció que estuviera ahí. Entonces, si tú no tienes la capacidad de entender la soberanía de Dios, te vas a volver loco. Porque vas a empezar a decir y a tejer una serie de ideas en tu cabeza. Pero ¿cómo es posible que este hombre esté en el reino? ¿Cómo es posible que un hombre como este esté dirigiendo a todo un pueblo? ¿Cómo es posible que Dios haya puesto un hombre como este en una nación? Un hombre que no es capaz de establecer. A la gente que le gusta hablar de tantos órdenes de familia, David tenía una familia desastrosa. Tenía una familia que tenía serios problemas. Sin embargo, Dios lo escogió. Porque Dios no lo escogió porque la familia era la que tenía necesariamente que ser perfecta. Lo escogió por el corazón. Y David sabía cómo arrepentirse. David amaba a Dios, pero eso no le decía que David era sabio en todas las acciones. Eso no decía que David iba a ser prudente en cada momento para saber cómo actuar. Entonces es ahí a donde usted necesita agarrar la soberanía de Dios para no levantarse con lo que Dios establece.
con un líder negligente que ha puesto Dios ahí, usted mire, a veces cierre los ojos y diga: Señor, déjame de estar mirando esa falta, y tú prepara a tu hombre, haz lo que tú entiendas que hacer, déjame servirle en amor, déjame servirle siendo yo leal, déjame servirle siendo fiel, déjese de estar mirando los defectos de los David. David tiene un corazón conforme al de Dios, pero no dice que el corazón era perfecto. Entonces hoy día creemos que tener corazón conforme al de Dios es lo mismo que tener un corazón perfecto. No es así. Me encanta Trump, porque Trump violenta todos los principios habidos y por haber de nuestra propia mentalidad, pero Dios lo escogió. Entonces, ¿con quién tenemos problemas? Muchas veces con quien Dios escoge. Dios escogió a David. ¿Qué tenía que hacer Absalón? Entrar para la Torá y preguntar lo que era fe emuná, preguntar lo que era soberanía, antes de dejar que el corazón se le corrompiera. Próxima pregunta. Señores, como estoy hoy aquí, no hay cosas que hacer. Hoy estoy para edificar a este bendito pueblo que me está mirando. Es huir de la congregación la mejor solución cuando los líderes no reconocen que nos han herido. Adriana, tú te pasaste con esa pregunta. Segurito que te estás riendo ahí. Yo no sé cómo responder esa pregunta, señores. Porque yo, cuando estaba mirando la escena, yo dije: bueno, Absalón se fue. Si se queda en ese revuelo, lo matan. Fue lo que dije yo. Entonces, yo, pensando yo, no, lídialo a la luz de las Escrituras. Te voy a responder: lídialo a la luz de las Escrituras. Váyase y enciérrese con Dios y dile: ¿cómo se quita el rencor? ¿Cómo se quita la falta de lealtad cuando el rencor está en mi corazón? Oh, Dios dice que no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces no es huir la solución, es enfrentar tu corazón hasta que se te va el rencor, hasta que se te va la demanda, hasta que se te va la falta de perdón y hasta que aceptas que es Dios el dueño de la obra y que Él trabaja con la gente y que Él puede transformar. Ay, Señor, me sacaste con bien de esa pregunta. Gócese conmigo, que hoy es martes de refrigerio. Pregunta número 14. ¿Cómo manejar imparcial y diligentemente los conflictos entre hijos y ovejas? Eso no se maneja, eso no es cierto que se maneja imparcialmente. No es verdad. Dejémonos de presentarnos tan perfectitos porque no lo somos. Eso va a depender de la alianza que tenga cada quien con la persona a quien le hayan herido y al quien hayan ofendido. O sea, realmente no siempre se maneja así. ¿Cómo manejarse imparcialmente? Mire, ore mucho y pídale a Dios. Pídale a Dios que usted pueda mantenerse cuerdo, lúcido. Cuando viene la herida, cuando vienen las traiciones, cuando vienen los Absalones, cuando vienen los Amón, cuando viene la Tamar. Y a usted le toca hacer de David. Déjeme decirle, yo viví la experiencia. No se siente lindo, ¿eh? No se siente lindo. ¿Cómo puede un líder enmendar una ofensa totalmente? Esta pregunta va a doler, pero es necesario hacerla. Y esta respuesta va a doler. Muchos David heridos hacen lo mismo que hizo David en las Escrituras. Traen a Absalón de cerca, pero no quieren comunión con ellos, no confían en ellos, no vuelven, no le dan la oportunidad de ser los hijos. Y muchos son defraudados. A muchos se les dijo que eran hijos espirituales, hasta que hicieron lo que el pastor quería. Cuando se equivocaron, cuando actuaron mal, cuando no hicieron lo correcto, el pastor lo sacó de su reino. Lo dejó ahí, pero le negó la paternidad que le había prometido. Ya no era lo mismo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque nuestra medida de amor muchas veces es muy pobre. Muchas veces es muy pobre y no es a la luz de las Escrituras. Entonces, esto puede pasar. A mí me ha pasado. ¿Cómo yo lo manejé? Le rogaba a Dios que me enseñara a amar en medio del dolor de sentir la daga del Absalón a quien se ama. Porque déjame decirte, si hay algo que ama a un David es a un Absalón. Entonces, cuando el dolor viene, cuando viene la situación, pídale a Dios que le enseñe a amar. ¿Cómo se enmienda una ofensa? Manténgase amando en medio de la temporada, de la tempestad. Los Absalones pasan mucho dolor. Mucho dolor, mucho dolor, mucho dolor, mucho dolor, mucho resentimiento, mucho rencor. A veces te vas a tener que volver a alguien que sea capaz de escuchar
que te vomiten arriba, que te hablen, que te den duro con palabras. Ruega a Dios que cubra tu corazón de amor, de favor y de gracia. Que no te llene tu corazón de ego. Que no se te meta en la cabeza que tú eres el rey. Ay, Dios mío. Que no se te meta en la cabeza que tú eres la figura de autoridad. Que no se te ponga en la cabeza que tú eres la figura de autoridad y que por eso no funciona así. Lo único que hace que se restaure a un Absalón es un amor genuino. Es un amor genuino. Y ese amor solo lo puede dar Dios. Pregunta 16. ¿Cuáles son los signos de que se está actuando con favoritismo en la iglesia? ¿Y quién le dijo a usted que el favoritismo es malo? Jesucristo tenía a Juan ahí adentro y Juan era el favorito. El problema es que los egoístas no soportan a los favoritos y han hecho de una doctrina, han querido hacer la doctrina de que en la iglesia no hay favoritos. Eso es mentira. Entre los 12 estaba Juan. Todo el mundo a Juan le preguntaba porque Juan sabía lo de su maestro. Entonces, como mi patrón es el de la Biblia, aprenda a lidiar usted con los favoritos. Aprenda a lidiar con los favoritos. A los favoritos usted simplemente lo traga, lo acepta y es más, y aprende a amarlo. Eso fue lo que hizo Cristo. ¿Por qué Cristo necesitó a un Juan en medio de los 12? Porque estaba poniendo un balance para los ególatras que están al lado del maestro. Porque nosotros somos ególatras. Entendemos que las cosas deben de hacerse a nuestra manera. Y Cristo le plantó a un Juan. Le dijo, vamos a ponerte a un Juan que se pega a mi pecho, a quien yo digo y amaba. Entonces ahora, ¿cómo fue Juan? Juan no fue un favorito. El punto aquí no era que Cristo no tenía el favorito. El punto aquí era cómo actuaba Juan. Juan se volvió el discípulo del amor. Entonces, ojo aquí con esos famosos favoritos que lo que andan buscando y es provocando celos, envidia. Evelyn, te voy a hacer un tema a ti específicamente acerca de Dios no hace acepción de personas. Te voy a decir que mi Biblia dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a estos les revela su pacto. Dios sí tiene su gente. Dios sí tiene su gente. Necesitamos entender en qué contexto fue que el apóstol Pablo dijo eso. Pregunta 17, Señor, solo que faltan 2. ¿Cuál es la diferencia entre complacencia y misericordia? La misericordia, al que esté confundido, que escriba su confusión para en el día de hoy yo ayudarlo un poco, mientras Dios me permite, que estoy en Colombia y tengo tiempo para hacerlo. ¿Cuál es la diferencia de complacencia y misericordia? Ok, la misericordia no niega la consecuencia. Dios tuvo misericordia de David cuando le perdonó lo de Betsabé, pero no le libró la consecuencia. El hijo lo mató, se le murió. Entonces, cuando usted está siendo complaciente, usted le quiere evitar la consecuencia a las personas de sus actos. Eso fue lo que pasó con David. David quiso evitarle a Amnón la consecuencia de lo que él hizo. Por lo tanto, el efecto dominó que se trajo en su reino fue tan letal que Absalón lo mató. Absalón se rebeló. Absalón se acostó con la concubina de David y Absalón terminó muerto. ¿Por qué? Porque misericordia sin que la consecuencia se establezca no es misericordia, es complacencia. Si usted va a tener misericordia, asegúrese de tener el balance desde del carácter o desde la perspectiva de Dios. También he tenido que crecer en esa área porque muchos de nosotros pensamos, déjeme dejarlo ahí. 18. El Señor nos dice, mía es la venganza. Pero mientras tanto, ¿cómo lidiamos con la sed de vindicación? Beba agua. Si tiene sed, beba agua. Cálmese la sed. ¿Cómo se la va a calmar? Con la palabra. Cuando usted necesite ser vindicado, vaya a la palabra y dese una dosis del libro de Mateo completito. Desde el Mateo 1 al 7 sobre todo, o al 8. Pastora, Dios puede quitar la consecuencia.
Eso le corresponde a Dios. Te contesto ahora, Alex. Te contesto ahora. Voy a abrir 10 minutos para contestar preguntas. Vuelvo y reitero, como estoy en este lugar, lo puedo hacer. El tiempo no me está siendo en este momento gravoso. La sed de vindicación en un corazón herido se puede volver la puerta para el sentimiento de resentimiento, de venganza, de rebelión. Entonces, ¿cómo usted lidia con esa sed? Beba agua, beba la palabra. La palabra quita. Y no la beba solamente, aplíquela. Sea hacedor de lo que está ahí, no solo oidor. Propóngase lidiar con su resentimiento. Deje de echarle la culpa a otro y diga, yo no necesito y yo no tengo por qué estar resentido. Dígale a Dios que le revele cuál es el sistema de pensamiento que desplaza el resentimiento. Y usted se va a dar cuenta que el Espíritu de Dios hace su trabajo realmente. El que tenga falta de sabiduría, dice la Biblia, pídala a Dios. Porque Dios da sabiduría sin límite. Lo que pasa es que a veces para nosotros es más importante la venganza, que Dios nos transforme. Y más cuando el corazón herido no tiene revelación de la palabra. Pregunta 19. Por fin, señores, ¿es bíblico orar para que Dios avergüence a aquellos que sentimos que no han hecho mal? Adriana, tú que hiciste esa tremenda pregunta. No es bíblico. En la gracia, en la ley probablemente, pero en la gracia no. En la gracia no es bíblico orar eso. Estás perdiendo tu tiempo. Entonces, por eso es que el intercesor, el que ora, el hombre espiritual, debe de orar conforme a la palabra de Dios y no conforme a su propio invento o no conforme a la sed que tiene su corazón. Entonces, no, Dios no necesita. Mira, yo creo que el problema de nosotros es que no conocemos el amor del Padre. ¿Tú sabes cuál es el problema aquí? Que el amor del Padre no se nos ha revelado. Y estamos batallando mucho en una familia a donde no conocemos el amor del Padre. Estamos como muchas veces como el hermano del hijo pródigo, que está en la casa pero no soporta al hermano. Entonces necesitamos trabajar eso. O sea, ay, Adriana me acaba de preguntar. Alexander, no me hagas reír, que hoy estoy tranquila y estoy en serio. Sanidad interior o psicólogo. Mira, la Biblia es el manual de la conducta. Cuando usted va al Nuevo Testamento, usted va y pone la palabra mente. Usted va a encontrar que la Biblia habla de la mente yo no sé cuántas veces. Habla de las emociones no sé cuántas veces. Habla de los sentimientos no sé cuántas veces. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros muchas veces? Que como llegamos a la iglesia, no aprendemos a entender la palabra de Dios. Y cuando no aprendemos a entender la palabra de Dios, no solamente psicólogos van a necesitar psicólogo, psiquiatra, terapeuta y quién sabe cuántas cosas más. ¿Usted sabe por qué razón? Porque el que no practica lo que está escrito no va a ser transformado ni va a ser sanado. Entonces mucha gente no tiene compromiso con practicar lo que está escrito aquí, aunque se llaman hijos de Dios. Entonces no le funciona la Biblia. ¿Por qué? Porque no practican lo que está escrito aquí. No ejercitan el entendimiento en lo que está aquí. No pasan tiempo para ver. ¿Y cómo se lidia el resentimiento? A la luz de las escrituras. Es más fácil buscar culpable, es más fácil justificarlo que sentarte muchas veces con tu guía espiritual, si es alguien sano, obviamente, y conoce las escrituras. Ven, enséñame cómo se brega con el perdón. Enséñame cómo dice la Biblia. Y orar juntos, porque muchas veces el que está herido es muy orgulloso. El que está herido no le gusta orar. No le gusta orar. El que está en resentimiento, no le gusta decir, tengo resentimiento. No le gusta. Entonces, por eso muchas veces se nos hace tan difícil. Entonces, en condiciones así, se va a pasar buscando ayuda terapéutica y al final no va a ser transformado, porque quien transforma es el poder del Espíritu Santo cuando usted pone en práctica lo que la Biblia dice. Amén. Por lo menos de este lado del sol, en la casa del Señor. ¿Cuántos fueron edificados con este programa del día de hoy? Señores, le contesté 19 preguntas. 19 preguntas. Alexander, aprende a dejar pasar por alto las ofensas. Hemos finalizado en el día de hoy. Si tú entiendes que este programa va a bendecir a alguien o lo puede edificar,
Habemos 500 y pico de personas conectadas. Gracias por tu fidelidad. Gracias por las palabras que constantemente me das por Facebook diciéndome, pastora, no deje de transmitir, no deje de hacer los programas. Y si puedes compartir este video, gracias. Ayúdanos a que la palabra de Dios que edifica, pueda ser llegada. Los favoritos, voy a hacer un programa con eso, los favoritos de Dios. Sean bendecidos. Dios les guarde y les bendiga muchísimo. Antes de irse, compártalo. Bye bye.